Señor registrador, seguimos con el ABC de las elecciones para que entendamos todos muy bien cuáles son los temas y cuáles son la terminología propia de esta elección que es importante y es necesario entender. ¿Qué es el cociente electoral? Bueno, el cociente electoral es un sistema electoral de asignación de curules que consistía, porque ya no está en nuestra constitución, sino excepcionalmente, en que se dividía el número de total de votos en un número de curules, y ese cociente era el que permitía asignar curules. Entonces, si una persona tenía 100.000 votos y el cociente era 10.000, tenía 10 curules. Y ese era el resultado, ese cociente, de dividir todos los votos en curules. En el año 2003, para fortalecer los partidos mayoritarios, para, digamos, pasar del multipartidismo al pluripartidismo que tenemos ahora, que como vemos se está acercando mucho al bipartidismo, ¿no? Para llegar a eso se modificó el sistema electoral y ya no es el sistema del cociente electoral, sino tenemos dos reglas. Una regla que es un umbral, que es el número de votos mínimos que debe sacar un partido para poder acceder al reparto de curules. Un partido puede, digamos que se estima que el umbral en esta elección va a ser 420.000 votos, supongamos, 450.000. Un partido puede sacar 300.000 votos. Con 300.000 votos un partido podría sacar 3 curules, pero no alcanzó el umbral, no entra al reparto de curules. Pero además de eso tenemos el sistema de la cifra repartidora. Hoy, en vez del cociente, que era un número, una cifra, resultado de dividir el número de votos por curules, tenemos la cifra repartidora. La cifra repartidora es un poco más compleja porque es el resultado de dividir el total de veces en el número de curules a repartir. O sea, es la misma cifra y se va repartiendo, se divide por uno, luego por dos, luego por tres. Bueno, eres esa cifra que es lo que permite que a medida que aumenta, mientras el sistema del cociente es un sistema estrictamente proporcional, el número de curules es proporcional al número de votos. Aquí, en este caso, es inversamente proporcional, favoreciendo a los partidos mayoritarios. Es decir, a más votos no solamente sacan más curules en proporción, sino con este sistema de aplicar esa votación en, en puestos en la lista, se permite que entren más, que sean premiadas las listas mayoritarias. Eso es el efecto de la cifra repartidora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene el total de votos, se aplica la cifra repartidora y, digamos, en el año 2010 la cifra repartidora fue más o menos 90.000 votos. Se espera este año que, si el censo electoral pasó más o menos de 29 millones de votos, a 29 casi 30, a 32 casi 33, tenemos un aumento de más o menos el 10% del censo electoral. Uno pensaría que la cifra repartidora aumentaría como un 10% y que este año la cifra repartidora tiene que estar cercana, sea por defecto o sea por exceso, a 100.000 votos. Señor registrador, mencionaba usted el censo electoral. ¿Qué es el censo electoral y cómo se conforma esa información? El censo electoral es lo mismo que en otros países se llama el padrón electoral. Son las personas autorizadas a votar. El censo electoral en Colombia hoy por hoy se conforma automáticamente. ¿En qué sentido? A cada persona que se le expide una cédula se le asigna en ese momento un puesto de votación. Quiere decir que queda autorizada para votar. No necesita para cada elección inscribirse, como en otros países, sino basta que tenga la cédula expedida y aunque nunca haya votado, sigue estando en el censo electoral. Todo esto a partir del 2003.
Antiguamente, y eso todavía existe, puede haber personas que no estén en el censo electoral y que hayan tenido la cédula, pero como fueran cédulas expedidas antes del 2003 y que nunca han votado, son personas Esos no están. que no están en el censo electoral y tendrían que inscribirse para poder votar. Eso es, pero hoy por hoy tenemos un censo electoral como en Chile, por ejemplo. Para la última elección todo el mundo dice, uy, ¿cómo subió la abstención en Chile? No, no es que haya subido la abstención, era que antes en Chile para cada elección las personas tenían que inscribirse. Eso de un momento a otro lo consideraron que no era lo más democrático. Hicieron una reforma electoral y en Chile hoy es como en Colombia. Las personas tienen su documento de identidad, su cédula de ciudadanía e inmediatamente ya quedan en el censo electoral. Entonces, obviamente en esos países se refleja mucho más la abstención que en los países donde para cada elección tiene que inscribirse la gente. Pero hay que tener en cuenta que hay que hacer exclusiones del censo electoral. O sea, hay que dar de baja a unas determinadas cédulas de ciudadanos o ciudadanas que son, pues los muertos por obvias razones. Esos hoy por hoy, desde hace un año aproximadamente, se actualizan por la web. Las notarías envían los registros civiles por la web, de manera que aquí se actualiza automáticamente el tema de los muertos y de la identificación. Los militares en servicio activo, que son reportados por sus respectivos comandos, son también excluidos del censo electoral, y aquellas personas que pierden los derechos políticos porque pues tampoco pueden ejercerlo, sea como una pena accesoria. Em, Señor registrador, ¿qué recursos tiene hoy en día un ciudadano colombiano para saber dónde le toca votar o dónde puede votar? Bueno, el recurso más sencillo es la web. En la página web existe un De la icono, un campo registraduría. de la registraduría donde le dice, conoce su puesto de votación, entonces le dice digite su cédula, la persona digita su cédula e inmediatamente le sale el puesto de votación. Pero el censo electoral es público, no solamente porque está en la web, sino el censo electoral, digamos, hace aproximadamente una semana se fue entregando a todos los partidos políticos, cosa que los partidos políticos puedan también suministrar esa información. Eso es muy importante, que haya unos puestos de información, uno los tiene la registraduría, pero seguramente los partidos políticos en los días anteriores a las elecciones y en su página web tienen el mismo aplicativo que tenemos nosotros para que los ciudadanos sepan dónde votan. Corferias es como el corazón de la elección aquí en Bogotá y de alguna forma de la elección nacional. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden votar en Corferias? Allá ¿a quién puede ir y quién no puede ir? Lo primero que toca hacer claridad es que Corferias es un puesto que quedó congelado, digámoslo así, desde el 2003. O sea, desde el 2003 no van nuevas cédulas a Corferias, de manera que tienen que ser cédulas expedidas con anterioridad al 2003 y cédulas expedidas en Bogotá. Todas esas son las cédulas que están en Corferias y cédulas que además no se hayan inscrito para votar en otra parte, ¿no? Porque una persona puede tener su cédula de Bogotá, haber votado en Corferias y después inscribirse. Corferias es lo que se llama un puesto de censo. Ya eso es un concepto que desapareció porque ahora no se hace y se envían todas las cédulas expedidas en una ciudad a un sitio como Corferia o como al estadio en Cali o a un coliseo como en Cartagena, sino se envían simplemente al sitio más cercano que informe el ciudadano como sitio de residencia. ¿Cómo va a funcionar el procedimiento de preconteo y de escrutinio en estas elecciones? Bueno, en estas elecciones el preconteo pues funciona como todas las veces. El preconteo tiene un primer paso que es manual, que es el que me refería a la comunicación. De ahí se hace un formato de transmisión y todo el resto del proceso es digitalizado, cosa que hay certeza y resultados rápidos.
Pero además de eso, la ley manda que simultáneamente a las mismas 4 de la tarde, cuando los jurados van a acabar, empiezan su trabajo y lo van acabando a distintas velocidades, en ese momento se expide no solamente una colilla, o sea, una copia del acta para el preconteo, sino para la web con valor legal. Y antes de las 12 de la noche se espera que se tengan el 90% de las actas de escrutinio de las mesas de los jurados en la web. ¿A qué horas vamos a saber con una certeza más o menos real cómo quedó conformado el nuevo Congreso? Y nosotros tenemos calculado, y esos son los ejercicios que hemos hecho, que los jurados se están gastando 4 horas en el trabajo de levantar las actas, porque pues estamos frente a 2.400 candidatos, estamos frente a 100.000 mesas y estamos frente a más de 15 millones de votos que yo estimo que va a haber en estas elecciones. Entonces tienen que coger los 15 millones de votos y asignarlos en cada una de las 100.000 mesas a 2.400 candidatos de los distintos partidos políticos. Eso supone 4 horas. Eso quiere decir que más o menos a partir de las 8 de la noche se tendrá un resultado razonable superior al 70, al 75% del Senado, pero que eso sí, a las 10 de la noche ya se debe tener casi más del 95%. Esa información hacia los medios de comunicación, ¿cómo va a fluir? Bueno, los medios, y eso me informó aquí nuestro jefe de prensa, a los medios se les han repartido más de 500 códigos VPN que permiten ellos acceder directamente a la información con un código, de manera que pues los interesados están utilizando y los otros, pues nosotros tenemos más de 1.000 computadores distribuidos en los centros de prensa, en las salas de prensa de todo el país. Con estos 1.000 computadores también tendrán acceso los medios a la información, pero por la web nuestra. Los medios de comunicación que así lo deseen y que tienen esos códigos reciben unos archivos planos y pueden transmitir directamente sobre la base del procesamiento de esos archivos planos. Señor registrador, la tecnología aplicada en estas elecciones, ¿cómo va a permitir enfrentar de una manera más eficaz los tradicionales delitos contra el sufragio, suplantaciones, etcétera? Nosotros tenemos una tecnología que se va a implementar a mayor volumen, que es la identificación biométrica del ciudadano. Como resultado de todos los procesos de depuración del censo, de conformación de un archivo nacional de identificación con base en la cédula nueva con hologramas, cuyo proceso de cambio se llegó en el 2010. Nosotros entre el año 2008 y el año 2010 produjimos y distribuimos 26 millones de cédulas amarillas con hologramas. Esas cédulas amarillas con hologramas permitieron crear, junto con todos los antecedentes de nuestra base de datos que tiene huellas de caractilares desde 1952, permitió crear una base de datos de más de 1.000 millones de huellas de los ciudadanos. Esas bases de datos se utilizan en estas elecciones para que puedan leer en tiempo real contra las bases de datos de la registraduría. En este caso, haga de cuenta, el censo electoral se digitaliza, se vuelve huellas, y en cada puesto se ponen las huellas que corresponden a ese puesto. Entonces es un censo electoral 100% exacto y solamente podrá votar el ciudadano que se identifica, se expide un sticker con su nombre y número de cédula, lo lleva a un jurado, el jurado lo recibe e inmediatamente queda autorizado para votar. Con esto se evita la suplantación de sufragantes y la suplantación de jurados electorales fue hasta el año 2006 la mayor causa de delitos electorales y la mayor causa de fraudes electorales. Ya en el 2010 disminuyó y en el 2011 también fue bastante mínima, porque en el 2011 se probó la biometría en el 10% del país. Hoy estamos llegando a vamos a instalar para estas elecciones del 2014 una 8.500 en las mesas, en las elecciones parlamentarias,
y aproximadamente 5.500 estaciones en las presidenciales, y eso nos permitirá en unas elecciones como las parlamentarias identificar biométricamente casi a 10 millones de personas de los 15 millones de electores que esperamos, de manera que el delito de suplantación de elector desaparece. El otro delito que es muy frecuente después del de suplantación de electores es de alteración de actas. Alteración de actas, ¿qué quiere decir? Que los jurados, digamos, expiden un acta, se hace un cierto procedimiento que se llama en términos corrientes cambiazo, y es que en el entretanto que sale de la mesa y llega a la comisión escrutadora, le cambian las actas. Entonces, ¿eso cómo se evita? Uno, desde el punto de vista práctico, cuando usted empieza a las 4 de la tarde, cuando las comisiones escrutadoras se instalan a las 3:30, quiere decir que van saliendo de la mesa de votación las actas y van llegando a esa comisión escrutadora, el riesgo en tiempo es menor. Pero además, cuando usted sabe que lo que tienen los jurados firmado, hay una copia en la web que tiene un valor legal igual, quiere decir que cualquier cosa tiene que pasar antes De que de llegue que... la web. Exacto, Es muy difícil. es muy difícil. Bueno, señor registrador, le deseo la mejor de las suertes. Gracias. Que así sea. En manos de la registraduría, pues, como siempre recae esta gran responsabilidad. Estamos seguros por lo que nos ha contado que todo va a ir muy bien. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por aceptar esta invitación.